Bueno, el día de hoy nos habíamos planteado en la sesión del día de ayer algunas interrogantes que son interrogantes, digamos, de mucho peso, son interrogantes muy polémicas, ¿verdad?, respecto al modo en el cual Castoriadis va a empezar a pensar la cuestión del imaginario. El día de hoy, precisamente, voy a tratar de explicar este esquema que están ustedes ya viendo en la pizarra o en la pantalla, ¿verdad? Pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción. En el caso de la sesión del día de hoy, visto que voy a pasar por la cuestión del imaginario, la cuestión del modo en el cual Castoriadis se va a plantear la cuestión de la representación y de ahí va a elevar, digamos, su razonamiento a la dimensión institucional de la sociedad. En esa medida me había yo puesto como título el día de hoy a la sesión "Hacer institución para autoalterarse". En este caso me voy a estar refiriendo en un primer momento a la introducción del esquema que tienen ustedes en pantalla. Eso corresponde a una sesión que tuvo lugar el año pasado bajo el título "Origen de la representación y socialización de la psique". Después de esa origen de la representación y socialización de la psique, voy a pasar precisamente al esquema y una vez que hayamos visto el esquema voy a tratar de dar algunas pistas respecto a dos nociones que son muy importantes, ¿verdad? Yo espero que ustedes las retengan y que de alguna forma regresen sobre ellas una vez que se aboquen, digamos, a analizar la teorización de Castoriadis en torno al imaginario. Esas dos nociones son, por un lado, el imaginario radical, que ya hablamos el día de ayer un poco, y por el otro lado, la noción de sentido como clausura, ¿verdad? Sentido como clausura. Esas dos nociones nos van a permitir, en un momento dado, concluir la sesión del día de hoy, tratando un poco de ilustrar la manera como Castoriadis entiende tres instancias, ¿verdad? Una, el instituyente; otra, lo instituido; y otra, finalmente, la institución. Entonces, en un primer momento, como decía yo, vamos a introducir esta cuestión del esquema, origen de la representación y socialización de la psique, ¿verdad? Digamos que hemos un poco repasado cuál ha sido un poco la obra institucional de Castoriadis y el momento en el cual él se va a plantear a través de una profundización en el psicoanálisis, se va a plantear precisamente una teoría nueva, ¿verdad?, de lo que es el cambio, ¿verdad?, de lo que es la transformación social. Estamos hablando precisamente de los años posteriores al movimiento del 68 en Francia. Todo eso va a concluir en una obra que es, digamos, la obra más importante, se puede decir, de Castoriadis, porque es, digamos, la obra más sistemática, donde él realmente se aboca de modo complejo, ¿verdad?, a exponer cuáles son sus tesis. Esa obra se llama La institución imaginaria de la sociedad. Es una obra que está normalmente editada por Tusquets y en los últimos años se hizo una reedición en un solo volumen. La obra se compone básicamente de dos grandes apartados, ¿verdad? El primer apartado, que lleva por título Marxismo y Teoría Revolucionaria, es un apartado en el cual Castoriadis se va a explayar respecto a la crítica que él ha hecho en los últimos años de lo que sería el marxismo, ¿verdad? Ahí, bueno, de alguna manera va un poco a
desarrollar esa tesis según la cual al interior de socialismo barbarie se había llegado a una disyuntiva. Esa disyuntiva, nos lo dice en esos términos Castoriadis, consistía en que había que escoger entre seguir siendo marxista y seguir siendo revolucionarios, decía él, ¿verdad? Entonces, en esa primera parte de la institución imaginaria de la sociedad, Castoriadis se va a explayar sobre sus críticas, digamos, del marxismo, y en la segunda parte del libro, La institución imaginaria de la sociedad, es donde él realmente va a abordar lo que sería su teorización en torno a la noción de imaginario. La parte a la que yo me voy a estar refiriendo en este esquema es el capítulo 6 de la institución imaginaria de la sociedad, que lleva por título El individuo y la cosa. El individuo y la cosa, ¿verdad? Bueno, digamos que Castoriadis, ayer veíamos un poco el modo en el cual se posiciona Castoriadis respecto a los desarrollos de Lacan. El día de hoy podríamos un poco dejar sentados algunas cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, Castoriadis reconoce, digamos, el hallazgo por parte de Freud de haber descubierto el elemento imaginario, pero al mismo tiempo nos habla de la manera como el ambiente positivista de la época, ¿verdad?, no le permitió a Freud precisamente desarrollar esta parte del imaginario radical, ¿verdad?, un imaginario no sujeto a determinismos, ¿verdad?, y precisamente como un espacio de creación de nuevas formas. Sin embargo, bueno, a lo largo de la exposición del día de hoy nos vamos a dar cuenta de cómo Castoriadis va a recuperar en gran medida ese gran aporte, digamos, de Freud, en lo particular, en lo que se refiere al descubrimiento, digamos, del elemento imaginario, ¿verdad? Ese descubrimiento, como decía yo, que Freud va a hacer y en un momento dado va a tener que volver a ocultar, precisamente porque tenía un poco la pretensión de que el psicoanálisis se convirtiera en una ciencia, ¿verdad? Como sabemos, y Castoriadis nos lo va a decir en la institución imaginaria de la sociedad, el inconsciente no tiene relación alguna con la verdad y la no verdad, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión aquí que es precisamente la cuestión central, y la vamos a tratar de explicar cuando abordemos el esquema, que es la cuestión famosa de la representación, ¿verdad? En alemán, para aquellos que hablan esa lengua, se trataría de Vertretung, ¿verdad?, la representación inconsciente, ¿verdad? Castoriadis nos va a decir, esa representación es algo distinto del reflejo proveniente de un elemento determinante, exterior u otro. La representación en este sentido será más del orden de la presentación, Vorstellung en alemán, y entonces del universo de la creación humana ex nihilo, ¿verdad? La creación humana ex nihilo, es decir, la creación de formas radicalmente nuevas. Hay una cita aquí que me gustaría leerles. Castoriadis nos dice, el papel esencial de la imaginación, sin que ese sea reconocido o incluso nombrado, aparece de hecho en Freud a través de la importancia central del fantasma en la psique y la relativa independencia y autonomía de la fantasmatización. La pulsión, Trieb, no puede manifestarse en la psique de otra forma más que a través de un intercambio que es la representación. La psique somete a la pulsión a la obligación de la delegación por representación, ¿verdad? Todo esto lo vamos a tratar de explicar a la hora que abordemos este esquema, ¿verdad? Que la psique renuncie a la pulsión a cambio de sentido. Esa va a ser la clave realmente de lo que Castoriadis va a denominar la socialización de la psique, ¿verdad?
Es decir, la psique va a renunciar a los objetos de autoinvestimiento, ¿verdad? Y a cambio va a obtener sentido por parte de la institución social. Es decir, la institución social le va a decir, tú eres un hombre, ¿verdad? Eres un mexicano, vas a ser un doctor cuando seas grande, y de ahí para adelante. El sentido, digamos, socialmente disponible que la psique va a encontrar en el mundo es precisamente lo que le va a permitir de alguna forma renunciar a los objetos de autoinvestimiento, algo que veremos precisamente en el esquema cuando nos estemos refiriendo a la cuestión del sentido como clausura, es decir, el estado monádico de la psique, ¿verdad? Esa psique, digamos, va a encontrar formas que están, digamos, presentes en el mundo, ¿verdad? Nos dice Castoriadis, es necesario postular, incluso si se hace de modo implícito, que la psique es la capacidad de hacer surgir una primera representación, una puesta en imagen, pero esta puesta en imagen debe ser al mismo tiempo relativa a la pulsión en un momento en el que nada asegura la relación. Vamos a ver aquí cómo Castoriadis va a fundar precisamente en este desarrollo en torno a la capacidad de creación del imaginario radical, va a fundar lo que comentábamos en días pasados, nombrando la ontología de la creación. Castoriadis se va a preguntar, ¿de dónde toma la psique los elementos materiales y la organización de esta representación? Las paradojas que se encuentran aquí, para nada exclusivas del freudismo, tienen una venerable ancianidad filosófica. Por el contrario, si la psique hace salir todo de sí misma, si ella es producción pura y total de sus representaciones en cuanto a su forma, organización y en cuanto a su contenido, uno se pregunta de qué manera y por qué ella encontraría otra cosa que no fuera ella misma y sus propios productos. Lo que comentábamos el día de ayer, decíamos en un momento dado, cómo nosotros en un momento dado, a partir, digamos, de una lógica determinista que establece la estructura, por ejemplo, como una constante, ¿verdad?, cómo podemos de alguna manera hacer derivar de elementos constantes variables. Precisamente la cuestión está cuando Castoriadis se plantea esta cuestión, la organización y la representación por parte de la psique, va a fundamentar el hecho de que esa psique, si no encuentra y si no realiza aquello que es ella misma, está creando formas nuevas, pues, está creando formas nuevas. La psique no podría pedir prestado a lo real esos elementos materiales y organización, porque lo real no puede ser real y representación de real en lo real al mismo tiempo. La impresión no se convierte en elemento de una representación, sino en función de una elaboración psíquica que puede producir, según los sujetos y los momentos, resultados totalmente diferentes e inesperados. Esa capacidad de organización se somete a un enorme desarrollo en y por la historia del sujeto. Pero ¿cómo podría someterse a ese desarrollo si no estuviera ella misma en un grado mínimo pero esencial, presente desde el principio? Aquí va la cuestión que es verdaderamente paradójica y que realmente está en el corazón de la propuesta de la ontología de la creación en Castoriadis. Entonces se trata de que el origen de la representación está en la representación misma, nos dice Castoriadis. La psique es, por lo tanto, receptora de impresiones, pero es sobre todo emergencia de la representación como modo de ser irreductible y único y organización de algo en y por su figuración supuesta en imagen, ¿verdad? Esa sería básicamente la parte más concentrada, ¿verdad? Yo les recomiendo que regresen sobre ese párrafo, ¿verdad? Originalmente yo creo que es ahí donde Castoriadis va realmente a concentrar toda su propuesta respecto a la posibilidad de que la psique esté, digamos, normada o atravesada por la cuestión de el autoinvestimiento, es decir, la repetición, pero sea en un momento dado capaz de crear también nuevas formas.
Yo lo tengo en la versión que manejo de la Institución Imaginaria de la Sociedad, que es la versión en francés, en la página 433, pero en todo caso, en la versión castellana sería cuestión de buscar el parágrafo que lleva por título precisamente el origen de la representación. El origen de la representación. Vamos a ver si una vez que hayamos pasado por el esquema, tratamos un poco de un poco ahondar sobre esta cuestión, ¿verdad? Si ustedes ven en la parte, digamos, izquierda superior, ¿verdad? En esta parte estaríamos ante dos círculos, ¿verdad?, concéntricos que comparten, digamos, una intersección, ¿verdad? Digamos que estaríamos en este caso en la perspectiva de Castoriadis y de modo obviamente muy esquemático en el momento de encuentro entre lo que es la instancia de lo imaginario radical, ¿verdad?, a través precisamente de la psique en estado original y lo que sería la institución social, lo instituido y lo instituyente. Hay aquí una serie de flechas que me gustaría que ustedes tomaran en cuenta. En primer lugar, esta flecha, que es una flecha, digamos, que gira sobre sí misma, de alguna manera haría referencia a la condición precisamente de la psique en estado monádico, es decir, una psique que está cerrada sobre sí misma y donde ella es, digamos, el objeto de su autoinvestimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en este estado, digamos, de la psique en estado monádico? Sucede precisamente que todo aquello que se representa se realiza en un estado que excluye totalmente la separación. Es decir, es un estado total, no hay separación, no hay ni siquiera, digamos, ni mucho menos sentido del tiempo, ¿verdad?, y ni siquiera sentido de lo que puede ser el otro, ¿verdad? Ahora bien, esa psique en estado radical no puede vivir en el mundo, ¿verdad? No puede vivir en el mundo porque está perfectamente cerrada sobre sí misma y de alguna manera se autoinviste, es decir, el sentido que ella encuentra es un sentido totalmente sobre sí misma, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de que esa psique, digamos, entre en el mundo, entre, digamos, en contacto con la sociedad y logre, digamos, de alguna manera tener una existencia mundana a partir precisamente del establecimiento de la separación, que tiene que ver mucho más ya con la psique, incluso la propia economía libidinal, y en un momento dado, ¿verdad?, la posibilidad a través de la separación y del establecimiento, digamos, de la existencia del otro, de lo que sería el contacto, ¿verdad?, este punto, digamos, de intersección en el cual la psique va a poder tener una existencia mundana gracias al abandono parcial de sí misma como objeto de investimiento y a la aceptación del sentido que le va a dar la propia sociedad, ¿verdad? Estamos ahí entonces ante lo que Castoriadis va precisamente a denominar en la intersección, el lugar de encuentro, digamos, entre la psique y la institución social, ¿verdad? Un lugar de encuentro que efectivamente está caracterizado por la tensión, ¿verdad? Sabemos perfectamente, y aquí, bueno, hay obviamente mucha polémica, aquellos que tengan formación en teoría psicoanalítica seguramente tendrán muchas objeciones al respecto, ¿verdad? En principio, la postura de Castoriadis es que en esta intersección se lleva a cabo efectivamente una renuncia a través de lo que se conoce, digamos, en la jerga del psicoanálisis como sublimación. Hay una renuncia de los objetos de autoinvestimiento, ¿verdad? Y, por otro lado, hay una aceptación del sentido que la sociedad le propone a la psique. Ahora bien, esa renuncia es una renuncia parcial, nos dice Castoriadis. Ese estado monádico y de alguna manera la nostalgia por una clausura es algo que va a perdurar a lo largo de la historia del sujeto, ¿verdad? Ayer decíamos, y aquí esta es otra parte que seguramente es polémica, ¿verdad? Tendremos a lo mejor ocasión de platicarlo. Decíamos nosotros que en la perspectiva de Castoriadis, este momento de sublimación, ¿verdad?, este momento en el cual
precisamente la psique va a renunciar a sus objetos originales de investimiento y los va de alguna manera a sustituir por el sentido que le propone la institución social, ese momento es un momento que tiene un contenido, es decir, esa sublimación, que sería, digamos, el proceso que subyace a la socialización de la psique, no es una sublimación en abstracto, es una sublimación que tiene que ver con significaciones imaginarias sociales concretas. Es decir, las sociedades van a ofrecer un sentido diferenciado a la psique cuando van a socializar a sus tipos antropológicos, ¿verdad? Eso nos lleva precisamente a esa especie, digamos, de anatema, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con el modo en el cual lo piensan, digamos, los psicoanalistas ortodoxos, esa especie de anatema del contenido social histórico de la sublimación, decíamos el día de ayer. Es decir, lo que yo sostengo y de alguna manera me inspiro en gran medida en Castoriadis es que este proceso de socialización de la psique no es un proceso en abstracto, es un proceso que tiene que ver con una significación imaginaria social, ¿verdad? Y de alguna manera, en esa medida, tiene que ver con una sociedad concreta, es decir, cada sociedad va a socializar sus tipos antropológicos en función de una significación imaginaria social fundante, es decir, tú eres mexicano, ¿verdad? Tú eres hombre, ¿verdad? Tú eres mujer, y de ahí para adelante. Pero eso no es en abstracto, es precisamente en concreto. Ahora bien, efectivamente, en ese nivel de intersección, digamos, conviven tanto los elementos de lo imaginario, ¿verdad?, como los elementos de lo social histórico. Precisamente ese es el punto que va a permitir a Castoriadis hablar de la famosa significación imaginaria social. Es decir, la significación imaginaria social es el lugar de encuentro entre la psique y la sociedad, digamos, ¿verdad? Importante esa parte, qué sé yo, bueno, hay una frase muy bonita de Castoriadis que él la evoca muy a menudo cuando critica, digamos, la metáfora paterna en Lacan. Castoriadis nos va a decir en un momento dado, es necesario, en la perspectiva, digamos, de la sociedad autónoma en proyecto, es necesario que hagamos entender al niño que el padre no es la fuente exclusiva del sentido, dice él, ¿no? Una parte muy importante, que de alguna manera nos habla de esa posibilidad, ¿verdad? De hecho, yo creo que ahí Castoriadis está haciendo alusión a la posibilidad de que incluso el propio proceso de sublimación sea un proceso que conlleva un contenido social histórico. Lugar de la representación de objetos, lugar de la reelaboración de formas socialmente disponibles, lugar de la renuncia al sentido del autoinvestimiento por el sentido valorado socialmente. La cuestión de la significación imaginaria social, aquí la tienen, ¿verdad? El foquito rojo. S significación imaginaria social. Bueno, ese es un poco el esquema en la base, ¿verdad? Obviamente, como decía yo, todo esquema tiene muchas limitaciones, hicimos lo posible porque fuera un esquema lo más elocuente posible, pero tiene evidentemente muchas limitantes, ¿verdad? Una limitante sin duda tiene que ver, digamos, con el detalle de cómo Castoriadis va a pensar el proceso por medio del cual se introduce la separación en el proceso de socialización, la cuestión del seno, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes Melanie Klein, ¿verdad? El seno bueno y el seno malo, ¿verdad? El hecho de que en un momento dado el recién nacido piensa o de alguna manera representa que el seno es parte de sí, ¿verdad? Y de repente, bueno, pues resulta que el seno ya no está y toda la cuestión de representar. Toda la discusión que teníamos ayer con los colegas en Occidente y un poco también en Sureste, en torno a la cuestión de la falta, ¿verdad? También creo yo que tiene como mucha vigencia para esta discusión del día de hoy, ¿verdad? Espero que
podamos seguir profundizando sobre esta cuestión. En todo caso, para ir contando con los elementos, yo aconsejo mucho que regresen precisamente sobre ese capítulo 6, ¿verdad?, el individuo y la cosa, y que revisen precisamente el origen de la representación. Aquí estaría de nuevo, ¿verdad?, ya el acercamiento de esta intersección. Aquí estaría un poco ya mejor explicada, ¿verdad? Sería el lugar de la separación, sublimación, socialización. En este lado tendríamos, digamos, a la sociedad instituyente, y en este lado tendríamos la cuestión del imaginario radical. ¿Cuál es la forma primera que adquiere el imaginario radical en el mundo? Es precisamente la instancia de la sociedad instituyente. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama nuestro seminario, verdad? Instituyente es precisamente la forma mundana que adquiere el imaginario radical. Aquí hay una cuestión que a lo mejor vale la pena ir aclarando. En principio, Castoriadis va un poco a posicionarse respecto a la reivindicación que él hace de la dimensión individual de lo imaginario, ¿verdad? Castoriadis nos va a decir que hay una perorata en torno a la cuestión del individuo, que en el caso de la teorización que él hace no tiene sentido alguno, porque precisamente el resultado de la socialización de la psique va a ser la emergencia precisamente de un individuo que es una parte de la institución. Es decir, el individuo es un fragmento de la institución, y en esa medida el individuo es sociedad. Castoriadis nos va a decir la contradicción principal, perdón, los estoy tapando, la contradicción principal no es entre el individuo, entre la sociedad y el individuo, la contradicción principal es entre la sociedad y la psique. La sociedad y la psique. ¿Por qué? Porque el individuo ya es un individuo social, ya es un fragmento de la sociedad, ¿verdad? Esa parte es sumamente importante también, porque bueno, si no luego salen los argumentos de que bueno, el individualismo, ¿no? Y ya nos metemos ahora con el liberalismo y todo lo que viene junto, ¿verdad? Entonces, lo que Castoriadis va de alguna manera a señalar, él nos va a decir, el individuo es precisamente lo que emerge de esta intersección, ¿verdad? El individuo social, histórico, va a ser lo que emerge de esta intersección, una intersección precisamente atravesada por la imposición del sentido socialmente disponible a la psique, a cambio de que la psique pueda ingresar en el mundo. Ahora bien, ese individuo es ya sociedad, ¿verdad? Cuando Castoriadis se refiere precisamente a la polémica en torno a individuo, sociedad, etcétera, lo que nos dice es el problema de la sociedad contemporánea no es el individuo, es la privatización, es decir, el problema no es que tenemos que negar las expresiones de la individualidad, porque esas expresiones de la individualidad son un fragmento de la colectividad. El problema es que la sociedad contemporánea en la que vivimos es una sociedad que se ha privatizado, es decir, todo aquello que ocurre en la esfera de lo privado, ¿verdad? La gente se encierra en su casa a ver la tele, ¿verdad? Sale a la calle y todo compra y todo vende, ¿verdad? Y no hay un momento precisamente donde la sociedad se quiere como sociedad. Esa va a ser la crítica, ¿verdad? Pero el tema del individualismo debemos de alguna manera de disiparlo ya desde este momento, ¿verdad? Entonces aquí Castoriadis, de nuevo, aquí, bueno, en esta parte no está ya sirviendo esta cosa, pero aquí la representación debe ser relativa a la pulsión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sabemos, y aquí de nuevo un poco la toma de posición de Castoriadis respecto al determinismo, ¿verdad? La cuestión está en que esa representación no va a, digamos, a manifestarse a través de objetos canónicos, es decir, la representación
va a poder manifestarse a través de una diversidad infinita de objetos. Eso precisamente nos va a hablar y nos va a dar cuenta de la condición precisamente de creación de la representación, ¿verdad? Habría entonces en esta intersección, obviamente, como comentábamos en otros momentos del seminario, habría esta especie de, que bueno, ya está señalada por Freud, ¿verdad? La cuestión un poco de la escisión del sujeto, llámese entre pulsión de muerte y pulsión de vida, ¿verdad? Y de alguna forma el modo en el cual Castoriadis va a teorizar eso se va precisamente a referir a la cuestión de la oposición y la tensión permanente, ¿verdad?, que subyace al sujeto, que es la oposición entre repetición y creación. ¿Cuál es, digamos, el sentido de esa oposición, ¿verdad?, que de alguna manera es permanente y perpetua? Es precisamente aquel que nos va a dictar el primer esquema. Es decir, habrá de modo perpetuo una tendencia del sujeto a repetirse, ¿verdad?, pero de alguna forma, a través precisamente del proceso de socialización y a lo largo de la vida del sujeto, habrá momentos en los cuales el sujeto individual y la sociedad como sujeto van a crear nuevas formas, es decir, van a elaborar el sentido socialmente disponible y lo van a formular de manera distinta. Para Castoriadis, precisamente, y aquí volvemos un poco a su concepto de revolución y al modo en el cual él le da una relevancia política al psicoanálisis, para Castoriadis ese es el momento de autotransformación de la sociedad. Es decir, la sociedad se va a autotransformar en el momento precisamente en que le va a dar un nuevo sentido a las formas que están socialmente disponibles, ¿verdad? Habíamos hecho algunos ejemplos en las sesiones pasadas, ¿verdad? En este caso, creo que, no sé si eventualmente si hubiera necesidad de hacer alusión a alguna etnografía que pudiéramos de alguna manera citar algunos casos. Obviamente, lo que va a ocurrir en el caso de la esfera de la institución social, lo instituido y lo instituyente, es que cada sociedad se va a diferenciar en función, obviamente, del contenido que le va a dar a las significaciones imaginarias sociales que van a ser fundantes y que van de alguna manera a normar el proceso de socialización de un tipo antropológico. Obviamente, y aquí me imagino que ya lo ven venir, ¿verdad?, hay una sociedad, ¿verdad?, que va de alguna manera a socializar su sujeto, digamos, su tipo antropológico a través del valor de lo que sería la significación imaginaria social de la autonomía, ¿verdad? Castoriadis nos va a decir, en la gran mayoría de los casos, las sociedades van a socializar esos tipos antropológicos, diciéndoles, tú tienes que respetar a los antepasados, tú tienes que escuchar lo que tienes que tener temor a Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el caso precisamente de la sociedad autónoma en proyecto, lo que realmente se va a valorar y de alguna manera lo que subyace, digamos, al proceso de socialización y de fabricación del tipo antropológico, es el valor de la autonomía. Es decir, de alguna manera, la sociedad autónoma en proyecto va a decir, lo que tú tienes que hacer es poner en entredicho las instituciones que están en tu origen. Y ese es el sentido de la sociedad autónoma, ¿verdad? En ese sentido, bueno, es efectivamente una forma excepcional, ¿verdad? Aquel que tenga curiosidad y que quiera entrar en el debate, hay ese texto que publicamos en España que se llama Democracia y Relativismo. Castoriadis ahí va a abordar algunos de estos temas, ¿verdad? Y va a profundizar al respecto, particularmente en el caso de la introducción de ese volumen. Yo les recomiendo que se la lean, ¿verdad? Es la introducción escrita por Jean-Louis Prat. Ahí Jean-Louis Prat va a hablar precisamente de esta condición por excelencia, que es una condición excepcional, nos dice, pero no privilegiada. El propio Castoriadis decía, es que el régimen trágico y el valor, el régimen democrático y el valor de la autonomía son realmente trágicos, no son un privilegio, pues, de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí vale mucho la pena regresar sobre eso, porque obviamente está todo el tema del helenismo, ¿no? A Castoriadis le dijeron mucho tiempo, ¿no?, que era así muy helenista y muy pro-occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Ese debate es muy interesante. Espero que podamos retomarlo aquí en este espacio, ¿verdad?
y de alguna manera espero también que ustedes logren hacer un poco el traslado, ¿verdad?, de cómo Castoriadis, a partir de una concepción de lo imaginario basado en el origen de la representación como creación, va precisamente a montar toda una teorización incluso de la propia transformación social. Es decir, para Castoriadis, efectivamente, y aquí no me canso de decirlo, el psicoanálisis tiene realmente una relevancia política, pues el psicoanálisis nos ayuda a ser autónomos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, todo eso está montado, digamos, sobre este esquema. Obviamente, como decía yo, tiene muchas limitaciones. Yo espero que ustedes tengan la curiosidad de regresar sobre ese capítulo 6 de la institución imaginaria de la sociedad y particularmente sobre lo que sería el parágrafo que lleva por título El origen de la representación. Bueno, yo quisiera pararle ahí, ¿verdad? Dejarlo un poco, incluso como está el esquema. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a retomar el debate. No sé si en este caso quisiéramos una ronda así muy rápida de preguntas, que preferiría yo que fueran breves, ¿verdad? Es decir, preguntas solamente en dado caso que no haya claridad, ¿verdad? Que realmente, y ya el tema del debate a lo mejor lo dejamos para el final, ¿verdad? Para que no nos lleve toda la sesión. Sí, Rafael, una pregunta específica. Esta doble referencia a significaciones imaginarias fundantes y luego también el origen de la representación. Entonces, no alcanzo a digerir la relevancia, ¿verdad?, de lo fundante, o sea, ¿por qué tiene que ser TIU? No podemos también cuestionar los procesos de socialización como se dan en un tiempo históricamente, o sea, ¿por qué la referencia a lo fundante? A lo fundante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Susan. Sí, es muy pertinente tu pregunta. En realidad, Castoriadis va a hacer una diferenciación entre lo que serían, digamos, las distintas significaciones imaginarias sociales. Cuando él se va a referir a las significaciones imaginarias fundantes, va a hablar de aquellas significaciones imaginarias sociales últimas para cada sociedad, ¿verdad? Es decir, toda sociedad tiene que responder a algunas preguntas fundamentales, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer? Ese tipo de preguntas son, digamos, las preguntas que toda sociedad de modo implícito o explícito se va a hacer. Las respuestas a esas preguntas son precisamente significaciones imaginarias sociales que en la gran mayoría de los casos se van a traducir en metanormas, es decir, en normas de normas que van a ser de alguna manera incuestionables, ¿verdad? Entonces es un poco eso precisamente lo que le da carácter de fundante, es decir, si tienen ustedes la curiosidad de regresar sobre los textos, particularmente yo creo que es en el texto sobre lo social histórico en Dominios del Hombre, número 2 me parece, ¿verdad? Castoriadis va a decir, ¿verdad?, toda sociedad se levanta, digamos, del caos, ¿verdad? Y digamos, se levanta del caos dando respuesta a esas grandes preguntas de alguna forma, ¿verdad? Ahora bien, en la gran mayoría de los casos, esas grandes preguntas son incuestionables, son cerradas sobre sí mismos, ¿verdad? Y de alguna manera el hecho de cuestionarte y de interrogarte de modo radical sobre ellas supone que te posicionas fuera de esa sociedad, ¿verdad? Sabemos perfectamente el caso, por ejemplo, qué sé yo, de las herejías, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Digo, los ejemplos abundan, ¿verdad? Es decir, el momento en el cual tú te interrogas de modo radical sobre lo que serían esas significaciones imaginarias fundantes para el caso de la sociedad de repetición o sociedad heterónoma, es precisamente el momento en el cual automáticamente viene siendo excluido, pues. Ya no eres parte de nosotros, ¿verdad? Eres parte del otro, ¿verdad? Vamos a ver en la segunda parte de la sesión
vamos a hacer un ejercicio sobre el modo en el cual Castoriadis va a abordar toda esta cuestión en el caso del análisis que él hace de el mito de la horda primitiva, ¿verdad? El texto de Freud sobre tótem y tabú. Vamos a tratar de dejar algunos elementos ahí que pueden ilustrar todo esto que estamos diciendo. Pero básicamente sería eso, Susan, contestando a tu pregunta, ese carácter fundante de las significaciones imaginarias sociales se lo concede precisamente aquello que es, digamos, es la pregunta última, pues, ¿verdad? Uno no puede preguntarse más allá, pues, ¿verdad? Es decir, podríamos poner ejemplos, y incluso algunos bastante chuscos, ¿verdad? Pero bueno, yo lo dejaría ahí, a lo mejor después ahondaríamos un poco más en la etnografía y trataríamos un poco de ilustrarlo ya con situaciones concretas. Pero muchas gracias por la intervención. ¿Alguna otra cosa por ahí en el CIESAS Occidente? Gracias, no, gracias. Entonces daría yo la palabra a los compañeros del CIESAS Sureste, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, por favor, ¿tienen la palabra? ¿Todo bien? Vale. Entonces, sí, todo bien, no tenemos preguntas. Perdón, bueno, muchas gracias, compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos. En el caso de la sala de aquí de la UAM, que fueran preguntas, ¿verdad? Nada más para aclarar un poco, porque tenemos todavía adelante bastantes contenidos. Entonces, si alguna persona tuviera una pregunta muy concreta, que no hubiera entendido, que quisiera que yo explicara un poco más, no sé si habría alguien por ahí. A ver, Nicolás, ¿verdad? Nicolás. Se dice que en una de las clases de la maestría estamos estudiando Nicolás, está más lejos, ahí va. En una de las clases de la maestría en psicología social de grupos e instituciones estamos estudiando el tema imaginario y se dice que el imaginario no es una categoría operativa, sino que es una forma de, las significaciones sociales imaginarias no son operativas, sino es una forma de concebir el mundo, una cosmovisión. Y tú traes ejemplos a veces de significaciones sociales imaginarias, entonces me cuesta entender si es o no operativa o si se puede aterrizar a cuestiones concretas. ¿Cómo no? Muy atinada tu pregunta. En efecto, así es decir, hay en el lenguaje común una especie de abuso, ¿verdad? Es decir, yo generalmente trato de evitarlo, pero a veces se me pasa también, ¿verdad? Pero mucha gente en el lenguaje común dice cosas, por ejemplo, como el imaginario capitalista, ¿verdad? O el imaginario machista, ¿verdad? Nicolás tiene razón, es decir, y aquí quiero utilizar una metáfora curiosa que proviene de uno de los profesores precisamente del programa de maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones cuando era yo alumno, ¿verdad? Que es Raimundo Mier. Raimundo Mier hacía una alusión muy interesante, él decía, en efecto lo que ocurre es que el imaginario es como una máquina de construir martillos, pero no sirve para clavar clavos, ¿verdad? Creo yo que es muy interesante, digo, independientemente de a lo mejor la alusión a cuestiones así como que excesivamente prosaicas, ¿verdad? Pero creo que sí es bastante ilustrativo, yo creo que sí es válida, pues, es decir, el imaginario como instancia se traduce en significaciones imaginarias sociales. Esas significaciones imaginarias sociales, por lo menos el modo en el cual yo las integro a mi trabajo, sí son operativas, es decir, yo creo que esas significaciones imaginarias sociales son categorías intermedias que permiten de alguna manera normar las intervenciones, los socioanálisis, etcétera, etcétera. Yo lo hago, a lo mejor, digo, igual puede ser un socioanálisis un poco silvestre, ¿verdad? Pero sí lo hago y me ha sido realmente muy rico hacerlo. Lo que sí definitivamente, y ahí Castoriadis no se cansa de repetirlo, ¿verdad? Lo que sí definitivamente es un abuso del lenguaje, es precisamente referirse a una situación histórico-social ligándola inmediatamente con el imaginario. Es decir, no, pues que el imaginario de la modernidad, ¿verdad? O sea, es realmente un abuso del lenguaje, en mi perspectiva, ¿no? Entonces serían esos dos niveles, ¿no? Pero bueno, básicamente sería eso lo que yo quería comentar al respecto. Una vez dado ese anuncio, yo quisiera retomar un poco
algunos de los elementos que hemos tratado de ilustrar a través del esquema y el debate que tuvimos hace un momento. Hay una cuestión que me parece que es muy importante y que tiene que ver también con el modo en el cual Castoriadis va a entender el imaginario en el caso de la psique, ¿verdad? Particularmente, decíamos ayer que para Castoriadis, ese para sí, ¿verdad? Ese para sí del viviente, ¿verdad? En el caso del ser humano va a ser totalmente excepcional, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser totalmente excepcional? Va a ser totalmente excepcional precisamente por la cuestión de la delegación. En un momento dado, en la primera parte de la sesión, hablábamos de cómo la condición para tener una existencia mundana del imaginario radical es, digamos, de alguna manera renunciar a sus objetos de autoinvestimiento. Eso va a dar como resultado un individuo social, ¿verdad?, que es concreto, ¿verdad?, que tiene significaciones imaginarias sociales específicas a cada sociedad, ¿verdad?, y eso se va a llevar a cabo gracias precisamente a esa delegación de la pulsión en la representación. Es decir, el sentido va a ser de alguna manera organizado en función de la representación. Esta va a entrar en contacto con las formas socialmente disponibles y eso es precisamente lo que va a hacer posible que el sujeto y particularmente la instancia del imaginario radical tenga una existencia mundana. Ahora bien, ahí hay una cuestión que es sumamente importante, lo decíamos en el día de ayer, cuando hablábamos precisamente del para sí, decíamos, en el caso, por ejemplo, del mundo animal, vegetal, etcétera, ¿verdad?, ese para sí es siempre un para sí que se repite, ¿verdad?, y que está de alguna manera normado por la función. En el caso del ser humano y en el caso de la psique, ¿verdad?, ese para sí es totalmente disfuncional. Es totalmente disfuncional. Castoriadis nos va a decir lo que predomina, digamos, en ese proceso de delegación, ¿verdad?, es precisamente el placer de representación sobre el placer de órgano, ¿verdad?, el placer de representación sobre el placer de órgano. Es decir, uno se excita con un zapato, ¿verdad?, no sé por qué, ¿verdad?, pero así sucede, ¿verdad?, y eso es perfectamente normal, digamos, ¿verdad? Entonces, esta cuestión es sumamente importante porque es lo que va a permitir que abordemos la complejidad de fenómenos, como puede ser el fenómeno del suicidio, el fenómeno de la guerra, el fenómeno del racismo, ¿verdad? Son fenómenos que están mediados precisamente por esta cuestión de la predominancia del placer de representación sobre el placer de órgano. Obviamente, esta sustitución va a suponer una parcial renuncia de la psique al autoinvestimiento. Esa renuncia es el primer contacto con la alteridad real. Aquí es muy importante esta parte, entremos ya un poco en esa dimensión precisamente de la sustitución del placer de órgano por el placer de representación. Podemos ya decir, ¿verdad?, y creo yo que va a ser un punto, pues, interesante, ¿verdad?, espero que podamos desarrollarlo. Podemos ya decir que el primer otro, digamos, que la psique conoce es ella misma como individuo social, ¿verdad?, ella misma como individuo social. Es decir, si partimos del hecho de que el estado monádico de la psique es algo que va a perdurar a lo largo de la historia del sujeto, es perfectamente factible que concibamos, ¿verdad?, el hecho de que para la psique su forma individuo social, es decir, ella bajo la significación imaginaria social del individuo social que le ha sido impuesta por la sociedad, es precisamente el primer otro. Es precisamente la primera alteridad que la psique va a conocer, es precisamente esa significación. Obviamente esta significación de individuo social, ¿verdad?, va a venir mediada por el establecimiento de lo que sería el primer, digamos, el primer, ¿cómo podríamos decir?
sería, digamos, el primer otro que contiene el esquema de omnipotencia. Es decir, lo que ocurre es que precisamente en ese estado monádico de la psique, lo que prevalece es el hecho de que representar es automáticamente realizar. Eso es un esquema que todo puede, pues. En la psique no hay contradicción, no hay tiempo, y en el estado monádico de la psique no hay nada que no pueda ser representado. Todo puede ser representado. Una vez que se establece ese proceso de separación, ¿verdad?, que se establece la existencia de un otro real, ¿verdad? Hablábamos hace un momento de la cuestión, digamos, del seno bueno y el seno malo. Una vez que de alguna manera se concibe que el seno no es parte de, sino que el seno es otro, ¿verdad? En ese momento se va a aprender el odio y el amor, ¿verdad? Y de alguna manera se va a transferir ese esquema de omnipotencia, que es el único esquema que la psique conoce, hacia el otro. Es decir, el primer otro, generalmente la madre, va a ser precisamente investida por ese esquema de omnipotencia, ¿verdad? Un esquema de que todo puede, digamos, de alguna forma, ¿no? Obviamente, y aquí vamos un poco adelantando sobre ciertas cuestiones, ustedes pueden ver perfectamente de qué forma este planteamiento el traslado del esquema de omnipotencia hacia el otro puede perfectamente ayudarnos en el análisis de esa relación que hemos venido comentando, según la cual la institución propia se ve como algo mítico que no puede ser cambiado, que es todopoderosa, ¿verdad? Precisamente la relación mítica con la institución es una relación a la cual le subyace ese traslado del esquema de omnipotencia, es decir, se ve como en el Padre la fuente exclusiva del sentido, se ve en la institución propia la fuente exclusiva del sentido, ¿verdad? Entonces vamos un poco armándolo en ese sentido. Obviamente aquí vamos a tener quizás oportunidad de verlo, todo lo que serían los fenómenos de fanatismo, el fenómeno, digamos, de odio y de intolerancia hacia el otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Habría ahí también una cuestión interesante que puede de alguna forma también irse enunciando, y es respecto precisamente a la dimensión individual y a la dimensión social de la ruptura de la clausura. Es decir, lo que ocurre a través del proceso de socialización, de sublimación, ¿verdad?, de sustitución de los objetos de autoinvestimiento por objetos que tienen un valor social, es precisamente la introducción de la separación. Esa introducción de la separación es una ruptura de la clausura. ¿De qué clausura? De la clausura como el estado que caracteriza a la mónada en estado original. Ahora bien, si llevamos esto al plano de lo social, precisamente la teorización de Castoriadis va a ser en el sentido de que la sociedad de repetición es precisamente una sociedad basada en un simulacro que de alguna manera está permanentemente tratando de reproducir el estado monádico en el cual realmente no hay separación. Es decir, un estado en donde no hay contradicción, En este contexto van a ver ustedes la relevancia que puede tener la cuestión de la alteridad. Lo hemos hablado muy al principio, ¿verdad?, cuando nos hemos referido al carácter un poco trágico del régimen democrático. Hemos dicho, el régimen democrático y el valor de la autonomía va a suponer de entrada el reconocimiento de la alteridad radical. Ese reconocimiento de la alteridad radical es, en la gran mayoría de los casos, imposible tanto para la psique como para la sociedad de repetición, ¿verdad? Es decir, hay ahí precisamente esa contradicción entre lo que sería la ruptura de la clausura y la posibilidad de la permanencia de un estado en el cual lo que prevalece es el sentido como clausura. Es decir, la clausura hace sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí un poco también haciendo un salto a lo mejor en el vacío, ¿verdad? Pero podríamos a lo mejor decirlo a partir de Castoriadis,
lo que va precisamente a representar y lo que va a significar y a caracterizar el proyecto de la sociedad autónoma es precisamente el hecho de que se ve en la ruptura un sentido. Es decir, no hay detrás del proyecto de la sociedad autónoma un sentido como clausura, sino precisamente un sentido como apertura. Es decir, queremos dejar de ser lo que somos para ser otra cosa. Muy importante esa parte, ¿verdad? Aquí habría algo que también es importante decir, acotar, ¿verdad?, en la recuperación o de alguna manera en el reconocimiento muy importante que hace Castoriadis de la obra de Freud. Él, digamos, va acotando ciertas cosas, ¿no? Hay una cuestión que a mí me parece que tiene mucha relevancia para nosotros en la discusión del día de hoy, y que tiene que ver con el hecho de que Freud en un momento dado dice que lo primero que la psique conoce es el odio, ¿verdad? Es el odio del otro, ¿verdad? Castoriadis aquí va de alguna manera a disentir de esta aseveración. Él va a decir, la aseveración de Freud, según la cual lo primero que la psique conoce es el odio del otro, es cierto cuando se habla del odio del objeto, ¿verdad? Pero no cuando se habla del odio de sí mismo. Cuando se habla del odio de sí mismo, el odio de sí mismo es posterior. Lo que de alguna manera antecede al odio de sí mismo y al odio del otro es el amor de sí mismo. Es decir, la condición de partida de la psique es precisamente una condición de autoinvestimiento, donde hay realmente una totalidad, ¿verdad?, integrada, y no hay realmente separación, ¿verdad? Es decir, antes del odio del otro existe el amor de sí, nos dice Castoriadis. Esa parte también es muy importante. El tema, digamos, del esquema de omnipotencia, bueno, toda la cuestión de cómo es transferido a través de la socialización por la psique hacia el otro, ¿verdad? Es también una parte importante, y es importante precisamente porque cuando Castoriadis va a analizar fenómenos como el fenómeno del racismo, bueno, él va a decir un poco en polémica con Hannah Arendt, ¿verdad? Va a decir, en realidad el odio del otro es algo que subyace a toda manifestación, digamos, de intolerancia, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué consiste que esa manifestación de intolerancia se convierta en un deseo de exterminio? Eso es posible, uno, gracias a al hecho de que lo que subyace al fenómeno del racismo es precisamente el odio que la psique siente respecto a sí misma como otro, es decir, el odio que la psique va a experimentar respecto a sí misma como individuo social, en primer lugar. Ahora nos dice Castoriadis, ese es un rasgo prácticamente universal. Toda la intolerancia del otro, ¿verdad?, de alguna manera conlleva precisamente ese tipo de planteamiento. ¿Qué es lo que va a hacer que ese odio, digamos, del otro banal se convierta en un deseo de exterminio? Precisamente el contenido de la significación imaginaria social. Es decir, se presenta el deseo del exterminio del otro cuando precisamente el sentido es visto como una clausura y cuando el otro es una amenaza de esa clausura, una amenaza mortal de esa clausura. Por eso es que Castoriadis, frente a Hannah Arendt, va a decir, lo que realmente caracteriza al fenómeno del racismo no es la intolerancia del otro. Lo que caracteriza al fenómeno del racismo es el deseo de la exterminación. Es decir, el racista no quiere la conversión del otro, quiere su desaparición. Es interesante aquí porque precisamente ahí Castoriadis, de nuevo, va a hacer uso del instrumentario puesto, digamos, a disposición por la teoría y la práctica psicoanalítica para abordar este tipo de fenómenos, digamos, más del orden de lo colectivo, si podemos decir, ¿verdad? Entonces, hay esa parte que es también bastante importante. Vayamos viendo un poco cómo todo esto
se va a precipitar en las categorías de instituyente, instituido e institución, ¿verdad? Castoriadis nos dice, una teoría de la institución es una quimera. Es una quimera, ¿por qué? Porque precisamente nosotros la institución la vamos a analizar y vamos a teorizar sobre la institución a partir de una institución, ¿verdad? No se puede de alguna forma, digamos, teorizar sobre la institución si no se hace de alguna manera uso de una institución que ya existe, el lenguaje, por ejemplo. Aquí quisiera yo distinguir a lo mejor también, para aquellos que no tienen mucha cultura, digamos, de el análisis institucional, etcétera. Es decir, para Castoriadis y para los propios institucionalistas, hay una diferencia fundamental entre lo que sería la institución y el establecimiento, digamos, ¿verdad? Esta parte es importante. Es decir, Castoriadis va a teorizar sobre la institución en base a un complejo conjunto de significaciones imaginarias sociales. Es decir, la institución no es la reforma agraria, ¿verdad? O la SEP, ¿verdad? O la Iglesia Católica, ¿verdad? La institución es el magma de significaciones imaginarias sociales que va a reunir a todos esos establecimientos, ¿verdad? La religión, la educación, el lenguaje son instituciones. Ahora bien, esas instituciones que son magmas de significaciones imaginarias sociales se van a materializar en políticas, ¿verdad? Políticas públicas, en instituciones, la educación superior, la universidad, ¿verdad? Y de ahí para adelante. Esta parte es sumamente importante porque nos remite precisamente al modo en el cual, modo de alguna manera novedoso, en el cual Castoriadis va a entender precisamente el hecho de que no podemos analizar la institución más que a partir de la institución misma, ¿verdad? Y todo lo que eso supone, ¿verdad? Es decir, finalmente, bueno, en la sesión de mañana, porque ya es la última que nos queda, ¿verdad? Vamos a tratar también de pasar un poco sobre un elemento histórico, un evento histórico que es también muy interesante respecto a la cuestión de la filantropía, ¿verdad? Castoriadis va a hacer todo un desarrollo respecto a la filantropía, un desarrollo obviamente muy crítico, y va a hablar de cómo se presenta la filantropía en el mundo griego, ¿verdad? A raíz precisamente de la derrota en la guerra del Peloponeso, ¿verdad? Va a decir. Y Castoriadis nos va a decir, es que el problema ahí es que digamos, el traumatismo, digamos, de la guerra del Peloponeso y de la derrota de la guerra del Peloponeso es tal que emerge, digamos, una posibilidad totalmente ilusoria de que uno puede analizar el mundo desde afuera. De alguna forma, si hay algo que caracteriza a la filantropía en sentido moderno, esta especie de deseo de salvar al mundo de su propia locura, cuando en realidad, pues uno es parte del mundo. Es decir, uno no puede de alguna manera situarse fuera del mundo. Bueno, es esa precisamente la misma contradicción que Castoriadis va a señalar cuando va a decir no podemos analizar ni teorizar la institución de modo totalmente inmaculado y sin ningún tipo de proceso subjetivo. Es decir, el modo en el cual nosotros vamos a analizar la institución es un modo particular que corresponde precisamente a la institución que nos ha dado origen, ¿verdad? Por el simple y sencillo hecho que, bueno, para comunicar una teorización o una reflexión sobre la institución, pues tenemos que usar el lenguaje, y el lenguaje, pues es la institución, digamos, básica, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces, ahí habría algunas cuestiones que son también importantes. Es decir, esta primera caracterización que me parece que sí vale la pena insistir mucho sobre ella, porque a menudo, sobre todo, bueno, también decía yo en la sesión pasada o antepasada, ¿verdad? Cuando nosotros crecimos, a lo mejor no tanto ustedes, pero yo en lo personal sí crecimos en una cultura política en donde la institución y la revolución pues estaban pegadas, no sabía uno cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, lograron meter a la institución y a la revolución en un partido, ¿verdad? Y de alguna manera se vanagloriaban del hecho, ¿verdad? Y bueno, dicen, oye, pero pues ¿cómo le haces? Porque realmente la institución es exactamente lo contrario de la revolución, ¿verdad?
Bueno, ahí está de por medio, obviamente, una concepción también de la institución, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estamos un poco en ese tenor de la cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, un elemento de análisis que nos va a permitir valorar, digamos, siempre desde la institución, repito, la institución no solamente la propia, sino la institución del otro, ¿verdad? Es precisamente la cuestión de la alteridad, es decir, de alguna manera en el título de nuestro seminario hemos hecho alusión, fue un lapsus, Exacto. Hemos hecho alusión al hecho de que podemos de alguna manera pasar las instituciones por el filtro de la alteridad, es decir, cómo las instituciones se van a poner enfrente de la alteridad. O sea, ¿cómo es eso, verdad? Es decir, ¿en qué momento, verdad? Qué sé yo, veamos la poesía, veamos, no sé, el muralismo mexicano, veamos lo que dicen las mamás de lo que debe de ser una mujer o un hombre, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Son realmente formulaciones que corresponden a un mundo, ¿verdad? Corresponden a un mundo y que de alguna manera conllevan una manera particular de enfrentarse a la alteridad, es decir, de enfrentarse al no sentido y finalmente de enfrentarse al cambio. ¿Por qué? Porque precisamente, y aquí es donde viene de nuevo esta gran relevancia del psicoanálisis como lo entiende Castoriadis, es decir, el psicoanálisis entendido en términos políticos, ¿verdad? Nos va a permitir de alguna forma valorar cómo las instituciones, entendidas como magmas de significaciones imaginarias sociales, se van a posicionar ante la alteridad, ¿verdad? Hay instituciones, obviamente, que de modo declarativo son totalmente cerradas a la alteridad, dicen, no, pues es que la cosa tiene que ser hecha como dicen los antepasados, ¿verdad? A pesar de que, bueno, igual se están transformando, pero bueno, implícitamente se están transformando, pero explícitamente dicen, no, pues la cosa tiene que ser, digo, tenemos los usos y las costumbres, tenemos la tradición, tenemos los dioses, los antepasados, las leyes de la historia, ¿verdad? Las leyes del mercado y de ahí para adelante, ¿verdad? Sin embargo, hay instituciones, ¿verdad? Hay instituciones que de alguna manera tienen una postura explícita ante la alteridad, ¿verdad? Que de alguna manera van a ver precisamente la posibilidad de que no todo haya sido dicho de una vez y para siempre, ¿verdad? En ese sentido, vamos a poder hablar, espero, ¿verdad?, en un momento dado, de lo que Castoriadis, mencionaba yo el día de ayer, denomina las profesiones imposibles, ¿verdad? La educación, la política y el psicoanálisis, ¿verdad? Es decir, esas profesiones imposibles son imposibles porque trabajan por la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe. Ahora bien, una profesión que trabaja por la autonomía es una profesión que parte del supuesto de que existe la alteridad, de que existe realmente la posibilidad de transformar radicalmente el mundo y de dejar radicalmente de ser lo que se es para hacer otra cosa, ¿verdad? En eso consiste precisamente la propuesta que yo he querido compartir con ustedes respecto a la cuestión de la alteridad y de cómo eso puede ayudarnos de alguna forma a establecer una especie de clínica, ¿verdad? ¿Cómo esto Castoriadis lo va a ver a partir, digamos, del análisis que él hace del mito de la horda primitiva, ¿verdad? Ustedes recuerdan seguramente aquellos que han pasado por la carrera de psicología o incluso los antropólogos, me imagino que habrán visitado ese texto, ¿no? Porque es bastante importante, el texto de Tótem y Tabú, ¿verdad? Recuerdan ustedes, lo que subyace a ese texto es precisamente la concepción de que cuando se establece, digamos, una prohibición, ¿verdad?, en ese momento se hace sociedad, digamos, ¿verdad?, a partir precisamente de la prohibición del incesto y del asesinato interclánico, ¿verdad?, en el caso de la horda primitiva, ¿verdad?, ahí vamos a empezar a ver ya instituciones, ¿verdad?, vamos a empezar a ver un orden, ¿verdad?, el propio Freud nos habla de la cuestión, digamos, del parricidio ritual, la cuestión del totemismo, cómo de alguna forma todo eso va a contribuir precisamente a lo que más adelante el propio Castoriadis
va a denominar la democracia de los hermanos, es decir, esta especie de eterna repetición en la cual, ¿verdad?, el padre primitivo es asesinado y devorado por los hijos primogénitos que habían partido, expulsados de la horda y que regresaban, ¿verdad? Esta especie de repetición ritual al infinito va a ser rota en el momento en el cual se va a establecer entre los hermanos la norma de prohibir el incesto y el asesinato interclánico, ¿verdad? Castoriadis ahí va a hacer un análisis que a mí me parece sumamente interesante. Yo les recomiendo que regresen un poco sobre ese texto. Es un texto que se llama Freud, la sociedad y la historia, ¿verdad? Freud, la sociedad y la historia, donde Castoriadis va a hacer un paralelismo que verdaderamente tiene una gran relevancia para nosotros, ¿verdad? Aquí es donde vemos, otra vez retomando lo que serían las sesiones pasadas, la gran influencia y el gran impacto que tuvo Castoriadis particularmente sobre el análisis institucional, el movimiento de 68 y la cultura, digamos, de la crítica de la vida cotidiana. Castoriadis va a hablar de modo, pues, un poco irónico, un poco sarcástico, ¿verdad? Va a hablar del pequeño clan freudiano inicial. Como ustedes saben, el momento en el cual Freud está redactando Tótem y Tabú, está también expulsando a Jung del grupo, del colectivo que estaba en torno a él, ¿verdad? Castoriadis va a utilizar ese paralelismo y es sumamente interesante porque verdaderamente lo que hace es un análisis de grupo, digamos. Él realmente va a decir, lo que ocurre es que precisamente se expulsa al otro, ¿verdad? Se le pone afuera del grupo, ¿verdad? Y de esa forma uno se autoconstituye, ¿verdad? Ahí Castoriadis va a retomar esa hipótesis que hemos un poco mencionado en días pasados, ¿verdad? Hay sociedades que excepcionalmente logran autoconstituirse sin que por ello tengan que negar al otro, ¿verdad? Precisamente la sociedad autónoma en proyecto debería de ser eso, es decir, la sociedad autónoma en proyecto tendría que ser una sociedad que efectivamente va a autoconstituirse sin tener por ello que negar y suprimir al otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en el pequeño clan freudiano inicial? Lo que ocurre precisamente es que nace la institución del psicoanálisis gracias a la exclusión del otro, ¿De qué manera esto se va a reflejar en la redacción del propio texto Tótem y Tabú? Vean ustedes, Freud habla del establecimiento, digamos, de la civilización y de la institución gracias a la prohibición del incesto y del asesinato interclánico, pero no habla del asesinato de aquel que no es del clan. En ningún momento habla del asesinato de aquel que no es del clan. Muy importante, porque todo esto nos lleva precisamente a cómo vamos a teorizar la cuestión del otro y la cuestión de la alteridad. Precisamente lo que Castoriadis, sin decírnoslo, está haciendo cuando establece ese paralelismo entre la redacción del mito de la horda primitiva en Tótem y Tabú y el modo en el cual está él afrontando lo que está ocurriendo al interior de su colectivo, Castoriadis de alguna forma está haciendo en ese momento una especie de clínica de la alteridad, es decir, está analizando la institución social a partir del modo en el cual la institución social se va a posicionar ante la alteridad radical, ¿verdad? Sabemos también que en las, digamos, las notas biográficas del propio Freud, en un momento dado, igual él se declara orgulloso de ser austriaco, ¿verdad? Cuestiones que uno ve realmente que el personaje, ¿verdad? Nada tiene que ver con la santidad, ¿verdad? O sea, era un tipo verdaderamente brillante, tuvo grandes méritos, pero de repente tuvo excesos, ¿verdad? La forma en la cual, por ejemplo, se refiere precisamente a Jung cuando está escribiendo, en ese sentido les recomiendo mucho la correspondencia de esa época, que es creo que 13-14 por ahí, ¿verdad? 1913-1914, ¿verdad? La correspondencia que tiene Freud y el modo en el cual habla de Jung, ¿verdad? Muy importante toda esa parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir, digamos, de este análisis, Castoriadis va a desarrollar una serie de conceptos que yo creo que son sumamente importantes y que de alguna manera, como decíamos,
nos van a permitir establecer eso que yo he llamado una clínica de la alteridad. Es decir, nosotros en un momento dado vamos a ser capaces no solamente de caracterizar la sociedad heterónoma y la sociedad autónoma, sino de hacerlo gracias precisamente a la manera en la cual se posiciona y se verbaliza o de alguna manera se le da sentido a la cuestión de la alteridad. En general, ¿verdad?, la sociedad de repetición, y aquí quiero incluir incluso a la propia sociedad burocrática, ¿verdad? La idea es precisamente ocultar a toda costa la alteridad, es decir, el momento en el cual la sociedad de repetición va a decir, nosotros somos la sociedad. No ha habido otra sociedad antes, ni va a haber otra sociedad después. De alguna manera lo que se está haciendo ahí es negar y ocultar la alteridad. ¿Qué es lo que ocurre con la condición trágica del régimen democrático y de la sociedad autónoma en proyecto? Que va a partir precisamente del reconocimiento de la alteridad. Va a decir, nosotros, ¿verdad?, los dioses son creaciones del hombre, ¿verdad?, y en esa medida nosotros estamos aquí desde hace poco y a lo mejor nos vamos a ir también, vamos a desaparecer como sociedad. Esa forma, digamos, de entender la alteridad, de entender el devenir y de entender el tiempo como creación, ¿verdad?, es realmente muy excepcional. En general, Castoriadis ahí va a reivindicar precisamente la cuestión de la sociedad autónoma como una sociedad muy excepcional y que efectivamente, como él no se cansa de decir, no es realmente un privilegio en lo más mínimo, ¿verdad? Esta especie de condición trágica de la sociedad autónoma en proyecto no es precisamente un privilegio. Y ahí, bueno, pues va a repetir esa frase que a mí me encanta, ¿verdad? Porque además, como que saca muchas chispas, ¿verdad? Que es precisamente la cuestión, Castoriadis nos dice en un momento dado, ¿qué es lo que realiza la sociedad autónoma? La sociedad autónoma no realiza la felicidad, realiza la libertad, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que chutárselo eso y ponerse a pensar. Yo creo que ahí me gustaría a lo mejor cerrar, había una parte interesante donde Castoriadis, cuando habla precisamente de esta cuestión de la nostalgia del estado monádico, ¿verdad?, de la nostalgia, digamos, de el sentido como clausura, no solamente para la psique, sino también para la sociedad, él va a mencionar una frase escrita por Freud poco antes de morir. Poco antes de morir, Freud escribe en una servilleta, literalmente creo que en una servilleta de papel, una cosa así que encontraron, creo que en la bolsa de su pantalón, una cosa por el estilo, algo así. Pero bueno, lo interesante de esto, y aquí Castoriadis lo retoma mucho y teoriza mucho al respecto, es muy interesante, ¿verdad?, es que la frase dice literalmente Ich bin de Brust, que, digo, perdonen los que saben alemán, yo tengo una pronunciación pésima en alemán, pero aparentemente Ich bin die Brust quiere decir yo soy el seno. Es decir, yo soy el pecho de alguna forma, ¿verdad? Es decir, lo que ahí va de alguna manera a señalar Freud, ¿verdad?, y que Castoriadis se encarga, digamos, de hacérnoslo ver, ¿verdad?, es precisamente que esa nostalgia del estado donde no hay contradicción, esa nostalgia del estado monádico, ¿verdad?, un estado perdido, ¿verdad?, que no es realmente, no tiene nada que ver, digamos, con la falta de objeto, sino tiene que ver con la falta de un estado, la falta de un estado donde no hay contradicción, ¿verdad?, va a ser algo que va a acompañar al sujeto durante toda su vida, a pesar de que el sujeto se socializa, aprende a hablar, ¿verdad?, aprende a las mañas, ¿verdad?, y aprende a hacer política, ¿verdad?, y etcétera, etcétera. Esa nostalgia del estado donde no hay contradicción es una nostalgia que va a perdurar durante toda la vida y que tendrá manifestaciones que van obviamente de lo sublime a lo grotesco, ¿verdad? También en un momento dado, fenómenos como pueden ser el propio racismo, ¿verdad?, o el Holocausto, están de alguna forma también inspirados en esa especie de nostalgia de regresar a un estado en el cual el otro es una amenaza, es literalmente una amenaza, ¿verdad?
Entonces yo quisiera cerrar con esa cuestión. Ya estamos un poco al límite del tiempo y tengo también la esperanza de que ustedes tengan muchas preguntas, muchas intervenciones, ¿verdad? Muchas reclamaciones y cosas como esas, pues. Entonces, en ese sentido le vamos a parar ahí. Les agradezco mucho su atención, ¿verdad? Y vamos a pasar a una ronda de preguntas y comentarios, como siempre, en la misma dinámica que hemos establecido en el espacio de este seminario. Voy a dar la palabra primero a los compañeros del CIESAS Occidente, por favor, tienen la palabra, compañeros. No se escucha bien, un poco más alto, compañeros. A ver, hace en la primera parte de la sesión de hoy, ya casi hacia el final, ¿no es cierto?, a medias, mencionabas que el momento de la autotransformación era cuando se le daba un nuevo sentido a las significaciones imaginarias sociales disponibles y que los sujetos les darían contenidos a estas significaciones. Lo que esta idea es la relación entre significaciones, creación de sentido, el momento de la autotransformación como resignificación de estas significaciones imaginarias sociales, que desglosaras un poco la idea porque me genera confusión, retomando la idea de que el imaginario radical lo que hace es crear formas nuevas. Aquí se está señalando que es imaginarias sociales disponibles. Y en el texto de Castoriadis de si tiene sentido hoy la idea de revolución, va a decir que crear políticamente también es destruir, y en este caso mi pregunta es... Muy interesante tu pregunta. Efectivamente, a ver, hay ahí dos cosas que quizás yo un poco por la premura no pude... ¿Sí se escucha bien por ahí? ¿Se escucha? Sí, muy bien. ¿Sí, me escuchan? Bien. Adelante. Sí, decía yo que por la premura a lo mejor pasé un poco por alto ciertos aspectos, ¿verdad? Efectivamente, cuando hablamos, digamos, del proceso de socialización y, digamos, de lo que sería la creación de nuevas formas a partir, digamos, de formas socialmente disponibles, efectivamente es importante hacer un matiz, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se le hace para hacer algo nuevo? Si para hacer algo nuevo utilizas, digamos, el lenguaje, que es algo que ya heredaste y que no es precisamente nuevo, sino que la sociedad te lo impuso, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, yo utilizo siempre una anécdota que además tiene mucho que ver con Chiapas, ¿verdad? Y que es la cuestión del apuntalamiento, ¿verdad? El apuntalamiento, en este caso, la palabra en francés es étayage, y es algo que utiliza Castoriadis de modo bastante recurrente. La relación que habría, digamos, entre lo viejo y lo nuevo es precisamente una relación de étayage. Lógicamente, apuntalamiento, digamos. Lógicamente, tú no puedes, digamos, transformar el sentido si no te apropias, por ejemplo, del lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué sería la poesía, por ejemplo, ¿verdad? Si estuviéramos, digamos, limitados a tener que repetir el lenguaje que nos enseñaron cuando aprendimos a hablar, ¿verdad? La poesía precisamente va a tomar un sentido que está disponible socialmente y lo va a transformar, digamos, el modo en el cual va a acomodar las palabras, la cadencia, etcétera, etcétera, es lo que nos va a permitir estar ante un acto de creación, ¿verdad? Obviamente puedes decir lo mismo respecto al lenguaje musical, por ejemplo, pero también puedes decir lo mismo respecto a la sociedad. Es decir, la creación no solamente es algo exclusivo del mundo, digamos, que comúnmente conocemos como el mundo de la creación artística. La sociedad también es una creación. Nosotros no lo sabemos, ¿verdad? O a lo mejor más bien
no queremos saberlo, ¿verdad? No queremos saber que la sociedad en que vivimos es una creación también y que nosotros de alguna manera la estamos transformando, queramos o no. Esa es una primera parte. La segunda parte tiene que ver con un elemento que tú mencionas y que me ha hecho mucho pensar en este tema de la cuestión de la creación. Ustedes se acuerdan cuando en un momento dado hablaba yo de la ontología de Castoriadis, de cómo Castoriadis entiende el ser y la historia como creaciones, ¿verdad? Estaba yo de alguna manera haciendo alusión a un punto que es central. Castoriadis, cuando se refiere a la creación, no le da ningún signo. Castoriadis dice cosas que a lo mejor pueden parecer tan escalofriantes como el hecho de que las cámaras de gas o las cámaras de tortura en Argentina son también una creación. Lo que pasa es que es una creación que no queremos. Es decir, la creación no es per se buena o mala. En ese sentido, cuando hablamos de autotransformación, perfectamente podemos pensar en una creación que va en el sentido de la repetición. Las mujeres tenían un estatus totalmente inferior, a lo que tenemos que sumar el hecho, por ejemplo, que en Francia la mujer tuvo derecho al voto después de la Segunda Guerra Mundial, o que Estados Unidos fue una sociedad de segregación hasta principios del siglo XX. Entonces, ese tipo de cuestiones nos tienen que poner ante la dimensión de la cosa. Efectivamente, lo que ocurrió en Grecia en aquella época no es ni un modelo, ni la tierra prometida, ni verdad, la leyenda que todos tenemos que seguir. Es de alguna manera, nos lo dice Castoriadis, un germen. ¿Y ese germen en qué consiste? Consiste precisamente en una creación que nos dice, nosotros somos el origen de nuestra propia norma, y en esa medida no solamente podemos, sino que debemos transformar el mundo si no nos gusta, ¿verdad? Esa es una creación. Y yo creo que efectivamente, digo, en lo que a mí respecta, ¿verdad? Es una creación bastante positiva, ¿verdad? Y eventualmente es también una creación muy central de la modernidad, a pesar de que después la modernidad terminó siendo una locura, ¿verdad? Un delirio, ¿verdad? De destrucción de la sociedad y la naturaleza. También la modernidad, al haberse posicionado frente a la verdad revelada, lo que está diciendo es eso, está diciendo nosotros somos el origen de nuestra propia norma y en esa medida podemos y debemos transformar el mundo en el que vivimos. Sí, Rafael, yo quisiera hacer unos comentarios y algunas preguntas. Martín Reyes. Ah, Martín, ¿qué tal, Martín? Martín Adelante. Reyes. ¿Qué tal? Mira, hay una frase que dijiste hace un momento que a mí me gustó mucho y es el psicoanálisis de la perspectiva de Castoriadis, ¿no? Esto me hace pensar o me lleva a concluir, ¿verdad?, que para mí ya resulta ocioso ver la diferencia entre el psicoanálisis en Lacan y Freud y Castoriadis. El psicoanálisis de Castoriadis es de Castoriadis, ¿verdad? Sí. Creo que no tiene mucho sentido ir viendo las diferencias o las similitudes porque hay interpretaciones muy vastas de Freud y de Lacan que llevan a plantear más bien una concepción muy sui generis de Castoriadis, ¿no? Sí. Pero con todo y eso me gustaría hacer una serie de señalamientos que podrían acotar mejor lo novedoso o los alcances de los planteamientos de Castoriadis, ¿no? Mira, yo creo que en primer lugar, la distinción entre yo y otro, esta idea del odio como primero, yo creo que es una interpretación, no sé, pues de Castoriadis, porque en Freud no está así. En Freud, esa distinción la trabaja sobre todo en el texto de la denegación. Es un texto muy breve, pero donde trabaja esa serie de articulaciones, y donde él en principio dice que había como tres grandes momentos, ¿no? Yo real inicial, yo placer purificado y yo realidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero la distinción inicial no es yo y otro, sino yo, no yo, ¿verdad? Uh-huh. Eso por un lado. Uh-huh. La otra cosa es que me parece que lo original también del planteamiento de Lacan es que ahí no hay un momento de clausura, de mónada. Uh-huh. Justamente creo que lo esencial del planteamiento lacaniano es poner en cuestión esa idea. Y lo hace de dos maneras. Una,
por la vía de lo que se mencionaba ayer en Cieza Sureste, del inconsciente como el discurso del otro, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, en su formulación de lo imaginario en el estadio del espejo, donde retomando a Artaud, en el seminario 1, él plantea que yo es otro. Es decir, no habría un yo que se opone al otro, sino que hay un yo que es al mismo tiempo un otro, ¿verdad? Ese es justamente lo original del planteamiento de Lacan del estadio del espejo. Y en esa perspectiva, justamente no se distinguen, o mejor dicho, están ensamblados el amor y el odio. Es decir, el estadio del espejo, en la lectura que hace Lacan, es justamente, da cuenta del hecho de que no es posible diferenciar el amor del odio. Incluso Lacan acuñó un término que seguramente tú conoces, para dar cuenta de esta ensambladura, que es justamente enamorodiación, ¿verdad? Es decir, uno se enamorodia de las personas, no es que primero odia y luego ama, primero ama y luego odia, sino que van las dos cosas juntas, no se logran distinguir, y este ensamblaje está justamente en el estadio del espejo. Por lo demás, me gustó mucho el señalamiento que hacías en el sentido de esta simultaneidad entre la reflexión de Freud sobre el padre de la horda y el movimiento de expulsión de Jung. Solo señalaría que justamente en este periodo es cuando Freud introduce el texto de la introducción, justamente así, introducción del narcisismo. Es decir, Freud introduce el tema del narcisismo en la teoría psicoanalítica, que es el puntal desde el cual Lacan acuña su concepto de imaginario. Sí. Esto por un lado, ¿no? Que esto más bien es como una acotación, ¿verdad? Muy bien. La otra cuestión que me gustaría que me orientaras en este punto es lo siguiente. Tú decías que entre Hannah Arendt y Castoriadis... Perdón, ¿entre quién? Entre Hannah Arendt y Castoriadis. Sí. Ajá. Decía que Castoriadis se distingue o se difiere de Hannah Arendt en el planteamiento de que el racismo estaría, digamos, alimentado por el odio y se encaminaría más bien al exterminio, en la perspectiva de Castoriadis, si entendí bien. Sí. Y bueno, me gustaría que me dijeras un poco cuáles son los referentes en Hannah Arendt, porque me parece que lo original del planteamiento de Hannah Arendt es justamente, tengo en mente, no sé, el texto del totalitarismo, me parece que lo original de Hannah Arendt es dar cuenta de ese fenómeno que es radicalmente nuevo, en el sentido en que tú lo estás mencionando hace un momento, ¿verdad? Es una creación, y es el hecho de que el otro no solo se le extermina, sino que se le extermina por el hecho de que ha pasado a ser desechable, ¿verdad? Entonces, el centro de la reflexión de Hannah Arendt no es tanto el problema del odio al otro, que podría de alguna manera vincular los diferentes procesos de exclusión y de racismo, digamos, a lo largo de la historia. Ella quiere subrayar algo que es radicalmente nuevo, no solo el exterminio, sino la fábrica de la muerte que tiene como condición que el otro es desechable. Entonces, por eso me gustaría que me dijeras un poco como cuáles son los referentes que toma Castoriadis o cuáles son los textos, ¿no?, en los que funda esta distinción, porque en mi lectura creo que el tema del odio no es lo central en Hannah Arendt, sino desde mi perspectiva, incluso coincidiría con lo que tú decías hace un momento, del exterminio del otro. Yo solo estoy puntualizando el tema de que el otro se extermina porque pasa a ser desechable, o se ha convertido en desechable, ¿no? Que es un poco lo que inquieta a Hannah Arendt cuando construye su concepto del mal radical, en este texto justamente del totalitarismo, que luego repensará en su texto sobre Eichmann como la banalidad del mal, ¿no? Sí. Es decir, ya no, el mal no tendría una profundidad metafísica, digamos, sino el problema de la banalidad del mal incluso deja en claro que para exterminar al otro ni siquiera es necesario odiarlo. Lo que evidencia Hannah Arendt en su lectura del juicio de Eichmann es justamente este concepto de la banalidad del mal, donde en otros términos lo llega a decir, Eichmann no era un monstruo, los nazis no eran
monstruos, sino que eran tipos bastante ordinarios. Justamente por eso es lo inédito de este problema del exterminio masivo, ¿no? Y en el caso y la defensa que hace Eichmann en ningún momento alega el tema del odio al judío. Él cumplía órdenes, él seguía el imperativo kantiano reflexionado a su modo, ¿verdad? De obedece las leyes del Führer sin ninguna otra consideración, ¿no? Entonces ahí no estaba en juego el odio, estaba en juego algo tal vez más ominoso, más sombrío, que es el problema de que no había este odio con esa profundidad metafísica, sino un tipo que apretaba botones, organizaba el traslado de trenes y en ese sentido generaba ahí lo que llegó a ocurrir, o fue parte de esta maquinaria, digamos, del exterminio masivo, ¿no? Es un poco que me pudiera decir tal vez el contexto, los marcos de esta discusión, ¿no? Sí. Pero ya me extendí mucho, es básicamente esto, Rafael. Sí, efectivamente, Martín, muchas gracias por tu comentario. Muy interesante, lleno de contenidos, ¿verdad? Y de desarrollos que sí tienen gran mérito. Yo siento que sí, efectivamente tendríamos que dedicar un espacio aparte, pero independientemente de eso voy quizás a dar algunas líneas. Bueno, la primera cuestión, el texto en el cual Castoriadis se refiere a la cuestión de esa disensión respecto a cómo Hannah Arendt va a, digamos, a caracterizar, donde él piensa que lo está haciendo, ¿verdad?, la cuestión del racismo, es un texto que ya yo he mencionado, se llama Las raíces psíquicas y sociales del odio. Eso está en el volumen que se llama Figuras de lo pensable, que es, creo que, Las encrucijadas del laberinto 4 o 5, por ahí, ¿verdad? Entonces el texto clave es ese, ¿verdad? Raíces psíquicas sociales del odio, y también hay una mención del tema en un texto de Castoriadis que se llama Reflexiones sobre el racismo, que está en línea, pero que originalmente fue publicado en El Mundo Fragmentado. En El Mundo Fragmentado. Efectivamente, a ver, pues, híjole, son muchas cosas. Por ejemplo, esta cuestión del yo, del otro, la cuestión de yo es otro, etcétera. O sea, yo sí efectivamente sigo la reflexión, ¿verdad? Habría, digamos, en este caso, una disensión respecto a cómo se va a caracterizar precisamente ese otro, ¿verdad? Efectivamente, pudiera ser que en el caso de Freud, ¿verdad?, habría más bien esta tendencia, digamos, a pensar el yo en los términos de la frase que tú seguramente recuerdas, ¿verdad?, cuando él dice, en francés, pero bueno, en castellano dice, ahí donde el ello es, yo debo de venir, ¿verdad? Si te acuerdas de esa frase, hay una parte que Castoriadis agrega y que me parece sumamente importante, que a lo mejor pudiera dar la medida de un poco de este debate, ¿verdad? Freud, Lacan, Castoriadis, etcétera, ¿no? Ahí Castoriadis dice, en realidad esa frase es una frase incompleta. A la frase de Freud que dice, ahí donde el ello es, yo debo de venir, se le debe también sumar la frase que dice, ahí donde yo es, el ello debe también surgir, ¿verdad? Es una parte que a mí me parece importante y que sí creo que nos da un poco la medida por qué. A lo mejor yo voy a ser aquí muy esquemático, ¿verdad? Eventualmente, digo, tú has leído mucho mejor a Lacan que yo, ¿verdad? Se ve a leguas, ¿verdad? Pero hay una cuestión, ocurre en las mejores familias, ¿verdad? Hay una cuestión que me parece muy interesante de lo que dices y que creo yo que nos podría dar la medida del debate, que es precisamente lo ineluctable, digamos. O sea, yo sí creo que hay un factor directamente político, incluso en la propia teorización de Lacan, es decir, si nosotros somos un poco coherentes con el planteamiento de este seminario, ¿verdad?, es obvio que lo que uno hace
de alguna manera está muy vinculado con lo que uno piensa y con lo que uno escribe. Es decir, yo siento, y aquí a lo mejor me vas a tachar de un análisis así de lo más silvestre, ¿verdad? Yo siento que el problema en Lacan es que hay una especie de ineluctabilidad que es indepasable, digamos. Hay una especie de ineluctabilidad que es indepasable, llámale estructura, llámale, qué sé yo, el discurso del otro, llámale la metáfora paterna, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En ese sentido, va a ver, o sea, a lo mejor estoy siendo así como que muy esquemático, pero sí me parece que, digo, no estoy diciendo que eso sea verdad y que yo esté haciendo una interpretación atinada, simplemente estoy señalando que pudiera ser uno de los caminos para ese debate que vamos a tener que tener en un momento dado, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor en ese evento de octubre lo vamos a poder armar, ¿verdad? Es decir, yo sí siento que cuando Uribarri dice que el lacanismo se convirtió en una ideología reaccionaria, no solamente se estaba refiriendo a la manera en la cual Lacan asumió su papel como una especie de secretario de partido, sino también la manera en la cual, de alguna forma, Lacan, a lo mejor, no sé si por el determinismo o por la cuestión esta de que el deseo es el revés de la falta, etcétera, etcétera, quedó preso en esa ineluctabilidad, digamos, ¿verdad? Lo que mencionábamos también un poco con los compañeros de CIESA Sureste, la posibilidad, digamos, de que uno vea en el padre que no es la fuente exclusiva del sentido, y que eso pueda ser de alguna manera superado. Es decir, a lo mejor, bueno, pues igual yo estoy chiflando en la loma, ¿verdad? Y se trata más bien de una ilusión, ¿verdad? Como las hay muchas, ¿verdad? Pero bueno, en la perspectiva de Castoriadis, eso es posible, digamos. ¿Por qué? Porque Castoriadis nos va a decir, el padre, y aquí, bueno, los lacanianos siempre responden, es que el padre es padre porque es el objeto de deseo de la madre. Pero bueno, Castoriadis nos dice, el padre es padre porque hay otros padres. Y hay otros padres porque hay una sociedad, ¿verdad? Hay una sociedad. Y el padre aquí no es el mismo padre que en China, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí de alguna forma, a pesar de lo burdo y de lo un poco, ¿verdad?, estridente que pueda parecer, me parece que está contenido mucho ese debate. Yo creo que sí, Castoriadis ahí va realmente a insistir en el hecho de que la significación imaginaria es social y en esa medida es histórica, y que la significación imaginaria social, ¿verdad?, independientemente de la metáfora paterna, conlleva también un proyecto de sociedad y una concepción del mundo, y que es eso lo que realmente nos debe de interesar si queremos una sociedad otra, ¿verdad? Ahora, obviamente, digo, yo no sé, tú lo conoces mejor que yo, ¿verdad?, Lacan, ¿verdad?, pero en general, yo los lacanianos que he conocido, cuando uno habla de una sociedad otra, pues simplemente miran al techo y se dan media vuelta, ¿verdad? Es decir, simplemente no hay un interés respecto a la política, realmente lo que interesa es la clínica, ¿verdad? Y lo demás, pues digo que se arregle como sea. A lo mejor es una visión un poquito vulgar y a lo mejor un poquito tendenciosa, pero bueno, igual a lo mejor puede ser una pequeña provocación. Ojalá y podamos seguir este debate en este evento de octubre, ¿verdad? Yo estoy en la mejor disposición y ojalá y logramos tener en esa ocasión personas que tienen un conocimiento tan amplio como tú lo tienes de la obra de Lacan, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ya agradecerte. Hay una cuestión que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y que también Castoriadis lo menciona. Él en un momento dado se refiere a la obra, que escribió el psicoanálisis en los cuentos de hadas, creo que es, no sé si es Bettelheim, ¿no? Me parece. Es decir, en un momento dado, él que estuvo en los campos de concentración, dice que en la puerta de los campos de concentración había una frase que era totalmente enigmática, ¿verdad? Esto nos pone muy en contacto, efectivamente estoy de acuerdo, es decir, los nazis no eran monstruos, ¿verdad? Eran precisamente personas que de alguna forma, como yo lo veo, ¿verdad?, que a lo mejor no es el modo en el cual lo vea Hannah Arendt, ¿verdad?, digo,
guardando la proporción, digo, yo realmente ahí sí me siento totalmente, con toda modestia, ¿no? Pero efectivamente no eran monstruos, es decir, ellos de alguna manera experimentaban ese odio banal por el otro en mi perspectiva, ¿verdad? Obviamente ese odio banal por el otro tiene que tener un contenido social histórico que le permite precisamente que la conversión no sea posible, que la única posibilidad sea el exterminio, ¿verdad? Obviamente la gran mayoría de la gente que ha analizado el fenómeno del racismo habla de la cuestión física, es decir, si tú te refieres al hecho de que alguien es negro, ¿verdad? Y en eso basas tu racismo, pues de alguna manera estás confiriéndole a ese otro odiado, ¿verdad? Algo que tiene que ver con una naturaleza que es incambiable, que es el color de la piel. Es decir, ese recurso por parte del racismo, ¿verdad? Es evidentemente un recurso que tiene que ver con el odio del otro. Ahora bien, ese odio del otro, ¿cuándo se convierte en un anhelo, digamos, de exterminio? En el momento en el cual es de alguna manera ayudado o socorrido por una significación imaginaria social a la cual le subyace el sentido como clausura, digamos, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues también la cuestión del racismo tiene una gran relevancia política, y aquí voy a la frase. La frase famosa a la que se refiere Castoriadis dice así: en las puertas de los campos de concentración decía, a partir de aquí no hay ni por qué, es decir, no hay ni preguntas ni respuestas, ¿verdad? Es una frase que a mí me parece verdaderamente escalofriante, ¿verdad? Y que de alguna manera sí creo yo que caracteriza lo que fue el delirio antisemita, ¿verdad? Y el deseo precisamente de exterminar a los judíos, ¿verdad? Y que bueno, nos hace pensar finalmente, como tú muy bien señalas, ¿verdad? Que hay creaciones horrendas, como fue precisamente la creación de los campos de concentración, y de que hay creaciones sublimes, como puede ser, no sé, el Requiem de Mozart, ¿verdad? Y bueno, de ahí para adelante, y no hay una garantía de antemano, ni por la estructura, ni por la función, que nos dice que la creación va a ser buena o va a ser mala. Pues en ese sentido estamos un poco ante la sorpresa de la historia, ¿verdad? Adelante. Bueno, yo soy Emilio, y en este caso yo me llamo Emilio, bueno, soy de Chiapas, ¿no? ¿Sí? De la UNACH. Sí, de la UNACH. En este caso yo estoy tratando de hacer un estudio que es acerca de las organizaciones, en específico acerca de una organización de textiles. Aquí, bueno, como usted mencionaba, la sociedad se transforma, ¿no? Entonces habría que ver cuáles son los puntos que hacen que la sociedad tenga un cambio muy acelerado o muy lento. Y yo supongo que, bueno, como individuos pues podemos hacerlos, ¿no? Pero como que es menos. Pero si hay unas organizaciones o hay organizaciones, considero que es más rápido o puede estar más estructurada la sociedad para cambios, en este caso para el fin que busca, ¿no? Ya sea para la propia sociedad en donde se trabaje o abarcar globalmente, que es un poquito más complicado. Entonces, mi duda es que si las organizaciones actualmente hablan mucho de lo que es la autonomía, esta organización del cual hago mención busca recursos del gobierno o tiene mucho acercamiento con las dependencias del gobierno. Entonces, ¿qué tanta autonomía puede haber? ¿En realidad hay autonomía o simplemente es algo ficticio que se supone que tiene la organización? Porque en realidad sus recursos que bajan de ahí o que bajan de otras partes las manejan entre ellos, entonces los llevan hacia las comunidades en el cual trabajan o los proyectos que tienen ya tienen estructurados. Aquí el detalle es que los recursos vienen casi la mayor parte del gobierno. Entonces quisiera saber qué tanta autonomía hay o no hay en realidad. Sería todo. Muy bien, muy interesante tu pregunta. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, yo creo que la interrogante que tú te planteas es una interrogante muy fundamental, ¿verdad? Muy fundamental. Involucra algunas cuestiones que para nosotros son más o menos familiares, es decir, finalmente hablábamos hace unos días de esta cuestión de la vocación por el servicio público y de la posibilidad de que uno
vea, digamos, en el bien común un valor, ¿verdad? Y que eso no esté mediado por el intercambio, digamos, financiero, ¿verdad? En ese sentido, podemos perfectamente, independientemente de que digo, yo no quiero hacer una generalización, ¿verdad? No sé a qué organizaciones te estás refiriendo, ¿verdad? Pero en términos un poquito, a lo mejor, de dar alguna perspectiva, ¿verdad? O lanzar, digamos, un balance, ¿verdad? Es cierto que el momento en el cual una organización acepta dinero, venga de donde venga, de alguna manera está también aceptando un compromiso. Eso supone, lógicamente, una interrogante respecto a la autonomía. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, que es de un amigo. Él dice, la regla de oro es que el que pone el oro pone la regla, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? A todos nos pasa eso, es decir, en un momento dado, ay caray, pues estos cuates me quieren dar lana, pero no sé qué van a querer a cambio. Efectivamente, en la gran mayoría de las organizaciones en nuestro país, pero no solamente, se ha perdido de vista mucho, ¿verdad?, este sentido del servicio público y el hecho de que uno pueda hacer cosas sin que necesariamente para hacerlas le tengan que pagar, ¿verdad? En ese sentido yo a lo mejor soy mucho más cercano, por ejemplo, a las organizaciones políticas que a las ONGs y a las asociaciones civiles, ¿verdad? Es decir, pero bueno, también esa es una cosa a lo mejor muy personal mía. Ahora bien, aquí viene un poco el aspecto complejo. El tema, digamos, de que una organización pueda perder su vocación por la autonomía en el momento en el cual recibe dinero del gobierno, no es algo exclusivo de las organizaciones que reciben dinero. Es decir, también hay otros aspectos por los cuales se renuncia a la autonomía. Y aquí vamos un poco a esta perspectiva que sostiene Castoriadis y que yo te invito a que la visites, ¿verdad? Respecto al hecho de que la autonomía no se puede enseñar. Uno no enseña la autonomía, uno es autónomo o no lo es, ¿verdad? En ese sentido, y aquí va un poco la estimación que yo estoy haciendo y que de alguna manera quiere fundamentar el hecho de que el dinero no es lo único que corrompe de alguna forma, ¿verdad? Muchas organizaciones al interior de ellas tienen estructuras jerárquicas, ¿verdad?, que van totalmente en contra de la autonomía. Y son organizaciones que en muchas ocasiones no reciben dinero del gobierno. Sin embargo, hay organizaciones que reciben dinero del gobierno y que a pesar de eso no aceptan que el gobierno les diga lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, en ese caso estamos ante organizaciones que están no solamente diciéndose autónomas, sino que están haciendo una obra institucional por la autonomía. En ese sentido, lo que quiero yo simplemente es relativizar, ¿verdad? Yo creo que es un problema complejo. Efectivamente, en términos generales, podemos decir que aquellas organizaciones que reciben dinero necesariamente tienen de alguna forma que incluir en su propuesta, pues un poco los contenidos de aquel que les está dando la lana. Pero no es el único problema. Hay también organizaciones que no reciben dinero del gobierno y que sin embargo son a su interior totalmente jerárquicas, ¿verdad?, donde no hay realmente un ejercicio de la autogestión, de la autonomía, y en esa medida también son organizaciones que están de alguna manera trabajando en contracorriente del proyecto de autonomía. Entonces, es una cuestión compleja. Yo, así en general, ¿verdad?, a título muy irresponsable, porque no sé realmente a quién te estás refiriendo, ¿verdad?, y entonces en esa medida no te puedo dar mayores elementos, pero sí lo que me gustaría un poco es que consideraras la posibilidad de relativizar ese criterio. Es decir, el criterio no es solamente si recibes o no recibes dinero del gobierno. El criterio es si realmente al interior de tu organización estás asumiendo la autonomía y en ese sentido estás trabajando por un proyecto de una sociedad distinta.